Hola, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Traigo un tema interesante como todo lo que hacemos aquí. Todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor es interesante. Quiero compartir con ustedes un tema. Me han hecho muchas veces esa pregunta. Tengo varias cosas en mi agenda de preguntas que me hacen, todos los videos no los puedo hacer, además de eso hay otras ocupaciones, pero hoy traigo para ustedes esta, escogimos esta. ¿Con quién se casó Caín? ¿Cuál es o cuál fue la esposa de Caín? Traigo 3 personajes aquí a los cuales les hicieron esa pregunta. Uno es Luis Toro, el curita Luis Toro, el otro es Armando Alducín y el tercero es el hermano Eliseo Duarte, quien ya él murió, fue pastor de la iglesia pentecostal, pastor de la doctrina del Dios único, del nombre. Entonces vamos a escuchar qué dicen ellos 3. Primero vamos a escuchar a Luis Toro, lo que dice Luis Toro con respecto a la pregunta, ¿con quién se casó Caín? Miremos y luego debatimos. ¿Dónde salió esa esposa de Caín? Por eso es que el Adán, le decía hace rato, puede tomarse de 2 maneras. En singular, el hombre pecador, el hombre viejo, que viene a ser reemplazado por el nuevo Adán, el hombre nuevo, Cristo, o puede reemplazarse, o puede también, como lo es, en forma plural, los primeros hombres que Dios creó, y Eva, las primeras mujeres que Dios creó. Pero la enseñanza es que todo fue creado por Dios. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel, que viene a simbolizar que de la misma familia un hijo agarró el mal camino y otro hijo agarró el mal camino. ¿Cómo se explica si tuvieron los mismos padres, la misma educación, la misma enseñanza? ¿Cómo se explica? Entonces la misma Biblia viene a expresar que de una familia unos agarran un mal camino, otros agarran un buen camino. Y precisamente cuando usted dice, Caín se fue y se casó en otra ciudad, entonces aquí está mostrando la Biblia que no es realmente histórico el Adán y Eva, como algunos quieren decir, es que tiene que ser histórico como usted y yo somos históricos. Es una manera de mostrar al Adán y Eva, la Biblia, como aquellos que no podemos sacarlo de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra doctrina. Adán y Eva son reales en la fe, en la doctrina, en la teología, en la enseñanza. No lo podemos quitar, no lo podemos negar. Pero como historia, ahí sí ya no podemos decirlo, le explicaba hace rato, porque fueron miles de años, muchas civilizaciones, antes de que apareciera el pueblo de Israel. Y cuando aparece el pueblo de Israel, ya comienza a escribir, es inspiración divina. Entonces, esas que Caín se fue a casar en otra ciudad, significa que precisamente Dios es creador del mundo entero, de todo el género humano, y que Adán y Eva no se limita solamente en el aspecto singular, sino también en el aspecto plural. Allí vieron ustedes la respuesta de Luis Toro. Yo digo la respuesta, pero ¿qué pasó? No respondió nada. ¿Sabe que Luis Toro me hizo recordar aquí a Cantinflas, a Mario Moreno? O a la chimortrufia, porque yo cuando digo una cosa digo otra, o sea, no dijo nada, y estos son los teólogos que admiran los católicos, este señor, según un hombre versado en las escrituras, no dijo nada. ¿Pero por qué? Porque no hay Biblia, no hay interpretación, porque siempre que hace esos videos lo que hace es locuras. Aquí le hacen una pregunta donde se va a comprobar si tiene Biblia o no. ¿Y qué dijo? Nada. Bueno, dejemos quieto a Luis Torito. Vamos a escuchar ahora a Armando Alducín. Le hacen la pregunta a Armando Alducín, ¿qué respondió? ¿Con quién se casó Caín? Miremos. Las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, mas sus días son 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron
se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aquí no hay pierde, o sea, no tenemos por qué estar acomodando la Biblia. Dejemos que la Biblia hable sola. Claramente nos habla que estos hijos de Dios se mezclaron con las mujeres y les engendraron a hijos, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta palabra gigantes es la palabra hebrea Nepilim, con PH intermedia, y significa, viene de la raíz hebrea napal, que significa caer. Entonces, los gigantes son seres caídos, y antes de la creación del ser humano sabemos que los gigantes eran un grupo o una raza de entidades espirituales caídas que se rebelaron contra Dios. Ahora vemos entonces aquí una mezcla impresionante entre ángeles y mujeres, produciendo unos gigantes de 3 o 4 metros de estatura. Si estos ángeles pudieron mezclarse con las mujeres y alterar la genética de las mujeres, Satanás puede hacer lo mismo. Allí vieron a Armando Alducín. Armando Alducín es un predicador trinitario que para mí es algo delirante, o sea, especula demasiado. Siempre sale con unas cosas que él mismo se ahoga. A Armando Alducín le aplico yo esta rama que prácticamente va en contra de la teología, que es la iexégesis. No exégesis, iexégesis, que es lo contrario a exégesis. Es cuando el predicador, el expositor quiere que la Biblia diga los antojos que él tiene en la cabeza. Eso es Armando Alducín. Se inventa unas películas que la Biblia no dice y comienza a rebuscar argumentos y argumentos, tratando de forzar al texto a que diga lo que él quiere que diga. Que los ángeles caídos, es decir, demonios, tuvieron relaciones con las mujeres. Relaciones, ya ustedes saben, las embarazaron y por eso salieron esos gigantes. ¡Qué despelote! ¡Qué reverenda locura! Sin ningún fundamento bíblico. Eso que dice Armando Alducín. Ahora vamos a escuchar al hermano Eliseo Duarte. También le hacen la pregunta al hermano Eliseo: ¿con quién se casó Caín? Escuchemos a este hombre, Eliseo Duarte. ¿Con quién se casó Caín? La explicación que él da y luego miramos. La mujer de Caín. Lo que pasa es que Caín se casó con una hermana. Lo que pasa es que la Biblia no habla sino de Caín y Abel y el sustituto de Abel, que fue Set, porque son los dos personajes por los cuales se dividió la línea, la descendencia de Adán. Pero no es que ellos sean los únicos hijos de Adán. Adán conoció a su mujer y tuvo hijos e hijas, pero no se habla de ellos dos sino por la importancia, porque si la Biblia hablara de todos los personajes y de todos los hechos, ni en un tren nos cabría la Biblia. ¿No dice San Juan que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro? Pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la Biblia solo relaciona los personajes que tuvieron una importancia en el plan y en el desarrollo de ese plan de Dios. Entonces, Caín es la línea de los que desecharon a Dios. Note que usted en el Nuevo Testamento dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, o sea, los que desecharon a Dios. Los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis son los descendientes de Set, porque los descendientes de Set se llamaban o invocaban el nombre de Jehová. Eso era lo que los hacía hijos de Dios, a diferencia de los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres. Entonces, Caín se casó con una hermana, porque ¿con quién más se iba a casar? Si no había sino descendencia de la primer pareja.
Le voy a poner un ejemplo de eso. En el Nuevo Testamento, la Virgen María aparece en la escena cuando llegó el cumplimiento del tiempo para el nacimiento del Salvador. Una vez que ella cumplió su papel, desaparece de la escena. Ya usted no encuentra a la Virgen sino en el aposento alto, y de ahí después no se habla de ella, porque ella aparece en la escena del plan de la revelación de Dios cuando llegó el tiempo de cumplir su papel. Y así cada personaje en la historia, porque si la Biblia nos relatara lo que sucedió en estos 4000 años, hágame el favor. De ahí sacaron la doctrina de la serpiente, es decir, estos de los Ebenezer, sí, diciendo que Eva había cohabitado con el diablo, como Jesús, como el Nuevo Testamento llama a Caín hijo del malo, se lo dice San Juan. Entonces ellos atribuyen que Eva cohabitó con el diablo y luego con Adán, y que por eso Caín era hijo del diablo y Abel era hijo de Adán, porque no dice conoció de nuevo en el caso de Abel. Pero eso son suposiciones, porque en primer lugar, ¿cómo podría el diablo o cómo podría una mujer cohabitar con el diablo? Los espíritus no tienen sexo. Hablando de la resurrección, dice que seremos como los ángeles del cielo, que no se casarán ni se dan en casamiento. El diablo es un ángel caído. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Ahora, según el relato, el diablo se metió fue en la serpiente, no en el serpiento. Era una serpiente. Lo que pasa es que entonces, ¿cómo podía cohabitar si no era macho? La mujer de Caín era una hermana de él, que solo se menciona a Caín y Abel porque con ellos se bifurcó la línea descendiente de Abraham, de Adán, perdón. Y como Abel murió, entonces Dios le sustituyó a Set. O sea, ahí sigue la línea de Set, porque ahí están las dos genealogías, de las dos descendencias. Los descendientes de Adán, por la línea de Caín, perecieron en el diluvio. En la tierra no hay descendientes de Caín, porque ellos perecieron en el diluvio. Noé era descendiente de Set. Y el diluvio fue un acto de juicio y un acto de misericordia. Un acto de juicio para castigar la maldad de sus días y un acto de misericordia para preservar la simiente santa. Porque la intención de los hijos de Dios, enamorarse de las hijas de los hombres y casarse, iba a mezclar las dos simientes, las dos descendencias, la de Caín y la de Set. Entonces Dios, para preservar la simiente santa, destruyó la descendencia de Caín y preservó a Noé, descendiente de Set. Sí, hermano. Bueno, eso no se puede decir. En ese hecho de que no se diga que conoció de nuevo a Adán a su mujer, se funda esa hipótesis de que ellos eran medios, pero realmente eso es una hipótesis, no se puede asegurar eso. No se puede asegurar eso. Y el hecho de que cómo iba a concebir la mujer de un espíritu. Exacto, porque eso es decir, entonces la idea la sacaron aquellos que creen que los que no reciben el Evangelio son descendientes de Caín y que los que sí reciben el Evangelio son descendientes
de Seth, cuando el cristianismo no es por descendencia humana, porque los hijos de Dios no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Es decir, es una idea descabellada que sacaron los Ebenezer y pretenden justificarla con ese, vamos a decir, ese vacío que hay ahí, o esa falta de claridad que hay en eso, pero eso no es una cosa de tanta trascendencia. De manera que no es realmente creíble, no es creíble en ningún sentido que la mujer pudiera concebir del diablo. Allí están los tres. Luis Toro, ¿qué dijo Luis Toro? Nada. ¿Qué dijo Armando Alducín? Un despelote total, una locura total. Eliseo Duarte, impresionante para mí, impactante. Yo siempre digo, yo a este hombre me le quito el sombrero, Eliseo Duarte. Bueno, una vez más digo, ya él murió, pero una eminencia de la palabra. Un catedrático. Sin tanta locura, sin tanto disparate, que los ángeles vinieron y se acostaron con las mujeres, que esto, que tal, que intentando impresionar, impactar. ¡No! A Armando Alducín le voy a dedicar este texto. A Luis Toro no le dedico nada porque él no dijo nada. Así que, ¿qué le dedico a Luis Toro si intentó responder y no respondió? El que sí está respondiendo es el perrito del vecino. Entonces vamos. Les voy a dedicar este texto a Armando Alducín sobre todo. Primera de Corintios 4:6. Mire cómo dice primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Repito, esto se lo dedico a Armando Alducín. No a Luis Toro, porque a Luis Toro le preguntaron, pero él no respondió nada. Por esto, hermanos, lo he presentado, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que está escrito. Es el consejo del apóstol Pablo. No pensemos más de lo que está escrito. ¿Por qué? Aquí el pasaje dice, porque cuando se piensa más de lo que está escrito, el hombre se envanece. El hombre se envanece. El hombre se envanece como Armando Alducín. Pensando más de lo que está escrito, que los ángeles caídos hicieron esto, vinieron, se acostaron con las mujeres quedaron embarazadas de los demonios. Estos son los teólogos que estas corrientes modernas oyen. Por eso la Biblia dice que apartan de la verdad el oído para irse a las fábulas. Y por eso salen toda esta carandanga de doctrinas falsas, erradas, de demonios. Y lo más impresionante es que tienen seguidores. Luis Toro, que no responde nada, que nunca responde a nada de lo que le preguntan, tiene miles de seguidores, pero de gente con la mente vacía, así como él. Espero sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Yo les recomiendo que cuando comenten pongan textos bíblicos. ¿Qué tiene usted aquí en su cabeza? ¿Cómo interpreta usted? Esta es la interpretación correcta y aquí está el texto bíblico. Use la Biblia, use los sentidos y pídale revelación al Espíritu Santo. Dios te bendiga.